Es es un video de algunos analistas. Vamos a ver, voy a ponerle un poquito a ver qué es lo que tiene que decir con todo esto de que dio la vuelta al mercado. Estamos hablando de esta vuelta que se dio al mercado aquí, de lo que estaba hablando hace un minuto, que el Dow Jones pues subió 800 puntos del punto más bajo que tuvo el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Es en inglés, pero pues vamos a ver qué es lo que to your viewers is tienen que that decir. inflation expectations in the future are really contained. Even though we keep getting these prints at 40-year highs, future inflation expectations, whether you look at it in the inflation protected treasury market or the yield curve, the market is priced for a disinflation transitory. The Fed might have retired that word, but the market has not. So the market is super complacent that the Fed hiking these policy rates is going to cool inflation in the future. And I think that's where the opportunity exists for investors because it's not priced into future expectations. And the Fed hiking policy rates, to Steve's point, is it going to put more airline pilots in the sky? Is it going to do anything to fix the service side in the job market? It's not. It's not doing anything to address the supply side. And yet, Betsy, it's the only tool that the Fed has. It's the only tool they're using. The balance sheet is the big, variable out there that they could do more with. They really haven't, I think, been aggressive enough about reducing the balance sheet. That would be a huge drain to liquidity at a time where we're worried about liquidity being an issue in market stability. I know, and that's why the Fed's really in a pickle, and that's why it's a great time to buy inflation protection in the portfolio because they have to, at some point, use the balance sheet more, ease off, because we're on the brink of a financial crisis right now in Europe with what's going on in the UK. Betsy, just your thoughts on this. Does this change your economic outlook? I mean, Jamie Dimon saying that we could be looking at a recession in the next 6 to 9 months. You see numbers like this, know that the Fed's going to have to keep its foot on its foot on the gas pedal. What does that mean? Obviously this isn't a report that anyone likes to see. At the same time, I want to say that we should never overreact to one report. I mean, what do we see here? We saw really fast inflation in services. If you look at services less energy was up 0.8 for the month. Shelter was only up 0.7. So what's going on? Well, we're just seeing basically services across the board. Prices are going up. Why are prices going up? Because real wages have fallen because of inflation, and yet the labor market's super tight. So how do you hire people when you're actually paying them less in real terms than you were paying them a year ago or 2 years ago? So what's happening is we're getting wage pressure, and that's happening in sectors where a large share of their costs are workers. And so that is going to pass through to inflation. There's some of these industries like education where we knew this was going to happen because the seasonal adjustment just can't really correct for the kind of pay raises that teachers and other education providers needed at the start of this past school year. So we sort of expected that, but things like veterinary services were up 1.9% this month. Like, vets are just sick of taking care of your dog and cat at declining real wages. Yeah. O sea, está diciendo que los servicios que tienen que ver con veterinaria han subido mucho es lo que este mes realmente. Mucho por encima de lo que va subiendo la inflación, 1.8%. Entonces esto es bastante analizado. Uf. Es mucho. That process has got to slow, or we're going to end up with something that looks like a wage price spiral. I don't think we're there yet, and I'm not that surprised that we're seeing these kinds of corrections in wages. But this is definitely what everyone's going to be worried about, and it's why we need to do what we can. Es muy importante lo que está diciendo, lo que tiene que ver con lo que le dicen que con el wage spiral, porque esto básicamente quiere decir que cuando las compañías te pagan mucho más si eres un empleado, y las compañías, digamos, te dan un aumento de, por así decirlo, 10%. Y
la inflación está, digamos ahorita como está el 8.2% analizado el día de hoy, pues quiere decir que tus ganancias subieron por encima de lo que es la inflación. Entonces realmente no es que te afecte como te afectaría si tienes una corrección en tus ganancias, digamos, de que te aumentaron un 4%. Si te aumentan un 4% o 5%, por así decirlo, pues obviamente la inflación está 8.2%, pues vienes perdiendo la diferencia, vienes perdiendo el 4 o 3%, dependiendo de lo que te aumentaron. Pero si te aumentaron 10% y la inflación está 8.2%, esto, esto sigue poniendo presión a los, digamos, al mercado financiero, porque las personas realmente no les afectaría tanto como si estuvieran perdiendo en el mismo mercado. Entonces, puede ser que algunas personas tengan esta ganancia, puede ser que otras no, pero en general, si toda la mayoría de las personas tienen esta ganancia que es igual o por encima de la inflación, ganancia, digamos, ya sea en un aumento de sueldo, una promoción, pero que también suba tu sueldo, pues todo esto sigue poniendo presión a la inflación porque las personas siguen gastando. Y hay que acordarnos o recordemos de que esto de la inflación tiene que ver con, más que nada ahorita tiene que ver con la oferta y la demanda, con toda la oferta que hay de productos y servicios. Lo que tenemos que incluir, digamos, el transporte, gasolina, producción, manufactura, todo esto. Pero también tenemos que tomar en cuenta que entre más ganan las personas y siguen subiendo sus ingresos, pues van a seguir gastando, como siempre, y nunca van a frenar el apetito, nunca van a tratar de parar de comprar o gastar más de lo que necesitan, y esto todo sigue poniendo presión y sigue subiendo los precios y nunca paran. Entonces el Fed, el Banco Central y muchas de las instituciones financieras grandes en Wall Street y todo lo que tiene que ver con todos los inversionistas en Wall Street y la bolsa de valores, miran todo esto porque tienen mucho temor, tienen miedo de que este espiral que viene siendo de ganancias, este espiral que sigue subiendo al nivel de la inflación o por encima de la inflación, que ahorita al momento no está por encima de la inflación, está por debajo de inflación. Entonces, en términos reales, las personas siguen ganando menos. Están ganando menos de lo que es la inflación, entonces están perdiendo. Pero si llegara a suceder de que este gap se cerrara, esta brecha se cerrara, pues este es un temor muy grande que tiene el Fed, porque en ese momento tendría que subir mucho más los intereses, mucho más agresivamente de lo que ha estado. Y cuando pasa esto, el mercado pues reacciona de una manera negativa. Entonces se caería un poco más todavía de lo que ya se ha caído. Entonces sería que esto puede llegar a una recesión constante, muy larga, que pues a veces hablan hasta de una depresión, que son bastantes semestres de Producto Interno Bruto, al GDP, negativo. Entonces este es un temor grande que tienen en Wall Street y el Fed, realmente de que no se vaya a salir de control esto de las ganancias y de los aumentos de los empleos para las personas empleadas, obviamente. Entonces esto es algo muy importante que tener en cuenta también. Increase labor supply. Neela, let's do a reality check here. Let's imagine this is 6 months from now, and we look back on the September inflation report and said, darn, if only we'd seen X in here, we would have known inflation is going to come down quickly. And this is the same mistake the Fed made. Is there some argument to be made? Because you do have people, as Andrew mentioned, like Barry Stern, like coming forward, Jeremy Siegel coming forward and saying, you idiots, you're missing the big story. Neela, are we missing the big story of inflation coming down? I remain completely open to being completely reversed on my thinking. I just can't see it in the data yet, but maybe you can help me. The big story, Steve, unfortunately, in my view, is not optimistic that we're missing. The big story is borne by housing. This is a market that has been chronically undersupplied for about a decade now. And it's because of a whole host of reasons we could go into if we called our friend Diana Olick. But the real issue that we're missing is the labor market.
This is a market on the verge of undersupply, not just for the next 6 months, but maybe for the next 6 years. This trend started before the pandemic. Mila, I have to interrupt you because it's a huge issue. We're addressing structural problems in labor, structural problems in the housing market with cyclical monetary policy from the Fed. That's right. We're cutting off our knees to spite our face. Wait a second. Okay, finish, and then I've got another question for you. The Fed's hiking from rock bottom zero levels. So the impact of the Fed policy is going to take a little bit of time to catch up. We're not starting from 3% federal funds rate. We started from near zero. Around the world, it was negative. So there's some places to go on this. But if you look at the jobs market itself, this is an undersupplied market, not just with people, but with skill sets, the skills that companies are demanding now. That's why you're seeing the dynamics that you're seeing in the labor force participation rate. There's just not enough people and enough skills to... El punto que está tratando de hacer ella es de que dice que ahorita lo que tiene que ver con el mercado laboral, las personas que están participando en el mercado laboral es de que tenemos una subdemanda, ¿no? De que no tenemos las personas suficientemente adaptadas o con los skills para desarrollarse en el mercado laboral. Básicamente dice que sí hay una subdemanda hacia quiero decir, hay una oferta muy baja de trabajadores disponibles para trabajar en el mercado laboral, pero también aunado a todo esto de que es la demanda al contrario de la oferta. Entonces tenemos, digamos, muchos puestos laborales o puestos de trabajo abiertos en el mercado aquí en los Estados Unidos, pero tenemos muchas personas que aplican pero no están calificadas, o sea, no tienen las habilidades o los skills que requieren estos trabajos, porque sí hay muchos trabajos, digamos, en el sector que tiene que ver con la hotelería y todo esto de restaurantes como quieren decir, pero ahí sí las personas obviamente pues a lo mejor sí califican con sus habilidades, pero hay alguna otra demanda muy alta de algunos trabajos que pues las personas no están aplicando y no tienen las habilidades. No puedes nada más ir a aplicar a cualquier trabajo que requiere una habilidad específica, y por eso muchas veces se mira que hay muchos trabajos abiertos en áreas específicas o en disciplinas específicas. Es porque las personas que aplican probablemente no están habilitadas, no están capacitadas para desarrollar y este tipo de empleo. Entonces es un punto muy importante que está haciendo también la persona que estamos viendo aquí en este momento. Accommodate the demand. So what does that look like for the Fed? Well, it looks like a 2% target that's increasingly a relic in the context of a shrinking workforce.